conocido autor de cuentos, Charles Perrault, gracias a una recopilación exhaustiva que hizo su hijo sobre las tradiciones populares centroeuropeas, elaboró un texto que popularmente se conoció como Cuentos de Mamá Oca y que pretendía tan solo entretener a las jóvenes de la aristocracia francesa, a las muchachitas que deambulaban por las estancias palatinas en la corte de París. Entre la recopilación de cuentos populares aparecía uno singular por su narración y por lo que contenía. El título del cuento era Barba Azul. En dicha narración se contaba, se decía, se hablaba de las aventuras y desventuras de un noble francés al que llamaban Barba Azul, así era su barba, su tupida barba de ese color, y que masacraba a cuantas mujeres iba teniendo. Un total de 7 mujeres, 7 féminas. El cuento estremeció. Era un noble poderoso y hacía y desdecía cuanto le venía en gana. Lo cierto es que el cuento, escrito por Charles Perrault, no tenía mucho que ver con la historia popular que le había inspirado. Pues lo cierto es que en efecto existió un Barba Azul, pero que no mataba a sus esposas, sino a decenas de inocentes niños, un psicópata consumado, un pedófilo extremo, que acabó diezmando la población infantil de la zona de la cual se enseñoreaba. La historia, escrita en 1695, tenía su fiel eco a principios del siglo XV en un lugar remoto de la Francia que se abocaba hacia el fin de la Edad Media. Y el protagonista esencial, el protagonista máximo, fue Gilles de Ré, un noble muy poderoso, un gran magnate aristocrático. Dicen que era la segunda fortuna de Francia y que su fulgor, su poder, eclipsaba al del mismísimo monarca galo. Por tanto, estamos hablando de uno de los hombres más influyentes de su época, un hombre importantísimo en aquel periodo difícil para la historia gala. Sepamos cuál fue la peripecia vital de este psicópata, que fue capaz no solo de masacrar niños, sino también de ser uno de los principales héroes franceses en eso que hemos venido a llamar popularmente Guerra de los 100 años. A principios del siglo XV la situación era desesperada para Francia. Los ingleses golpeaban una y otra vez. Se había atravesado un momento de especial carencia y de difícil situación, pues la peste negra había diezmado las poblaciones europeas en el siglo que dejábamos atrás, en el siglo XIV. La diezma para Francia fue cruel, bajando esa población a menos de 9 millones de los 12 que tenía. Para Inglaterra no fue mejor, llegando a tener menos de 3 millones de habitantes cuando habían contado con más de 4. Pero aún así, los gobernantes de Inglaterra y de Francia seguían golpeándose, enzarzados en múltiples batallas por los designios, por el trono de Francia. Nuestro protagonista, Gilles de Ré, nace en el castillo de Chantosse, más en concreto en su Torre Negra. ¿Acaso ya un augurio sobre lo que le esperaba en esta vida? Otros exégetas, otros biógrafos afirman que pudo nacer en Machecoul, otra de las propiedades familiares. En todo caso, estamos hablando de una región hermosísima. Es una región bañada por el río Loira, donde confluían los antiguos territorios de Anjou, Poitou, Bretaña francesa. Un sitio espléndido, magnífico. Hoy en día los 27.000 kilómetros cuadrados de la Bretaña francesa siguen contando las barbaridades de Gilles de Ré. Sus más de 3 millones de habitantes, yo creo que ni uno solo de ellos desconoce la historia del mariscal de Francia. Pues como os digo, vino al mundo en esa Torre Negra de Chantosse, en Anjou, en el otoño de 1404. Tampoco nos ponemos de acuerdo sobre si fue a finales de septiembre, en octubre o más bien en noviembre, en un gélido mes de noviembre. Lo cierto es que Gilles era el primogénito de una poderosísima estirpe. En ella confluían no menos de 6 linajes, a cual más rico, más hacendado,
más importante. Sus padres, Guy II de Laval y Marie de Craon, la verdad es que eran dignos representantes de sus casas. No se querían, eso era evidente. Cualquiera que se acercara a ellos enseguida intuía que en aquel matrimonio no anidaba el amor, pero por lo menos guardaban las formas, guardaban el porte que se les exigía a los nobles de su condición. Y tuvieron dos vástagos, Gilles, nacido en 1404, y René de Sucé, nacido 3 años más tarde, en 1407. Los niños estaban desprovistos de cualquier afecto sentimental por parte de sus progenitores. En muy pocas ocasiones vieron a sus padres. Estos estaban más ocupados en otras cuestiones, por ejemplo la de distanciarse cada vez más. Por tanto, fueron creciendo en estado casi salvaje, educados por nodrizas, por amas de cría, por tutores eclesiásticos, y de esa guisa fueron creciendo los jóvenes herederos de la casa de Gué. Un hecho marcó la vida de estos pequeños. Nos encontramos finalizando el invierno del año 1415. Gilles apenas tiene 10 años. Y en ese periodo su padre fallece víctima de un fatal accidente de caza. Guy II de Laval era un hombre fornido, bravucón, le gustaba ostentar riqueza y le gustaba mucho el deporte de la caza. En esa mañana fría de febrero, Guy de Laval, padre de Guy de Gué, se encontraba en una montería. Su lanza había medio derribado a un berraco, a un tremendo jabalí de 7 inviernos. La bestia se internó en lo frondoso del bosque, y Guy, deseoso de capturar tan preciado botín, desestimó la ayuda de sus amigos, de sus seguidores, para internarse en solitario, pensando en cobrar la pieza. Al poco la localizó. El animal reculaba contra un árbol. Se sentía herido de muerte, pero aún le quedaba un último estertor, aún le quedaba una última posibilidad de defenderse. Le quedaban todavía energías suficientes para arremeter contra aquel que le había dado tan indigna muerte. Guy, confiado, sabiendo que el animal estaba moribundo, desenvainó su puñal de caza y se dirigió hacia el jabalí. Pensaba simplemente rematarle, pero el berraco se revolvió e incrustó sus defensas en el vientre de Guy II de Laval. La escena que encontraron sus amigos fue atroz. Bestia y hombre unidos en un momento final. Las vísceras manaban del cuerpo de Guy II de Laval. En medio de un terrible dolor, de una agonía lenta, fatal, Guy II fue llevado a su posesión de Santossé, y allí, acomodado en una estancia, estuvo moribundo durante algunos días. Los galenos hicieron lo posible por evitarle dolor. Sabían que no podían salvar la vida de Guy, pero intentaban por lo menos mediante brebajes aliviar el sufrimiento. En lo que nadie reparó es que en Gilles de Gué se encontraba en la habitación. Aquel niño de 10 años miraba con ojos muy abiertos la agonía de su padre, un hombre al que no quería. Y sobre todo, más que mirarle la cara contraída por el dolor, miraba las vísceras, cómo se desangraba lentamente cada día. Guy de Gué grabó a fuego en sus retinas esta imagen. Sería fundamental para sus acciones futuras, pues cuando empezó a perpetrar crímenes años más tarde, intentaba siempre reproducir aquella escena en sus víctimas, rasgarles el vientre, comprobar lo que había dentro de ellos. Así se van marcando las biografías de los psicópatas.